Hola chicos, gente de mi canal. Hoy vamos a hacer una reacción a este video muy especial, porque es un video de Argentina y yo soy de ese país. Y bueno, vamos a... Si el video se llama Hombres en Argentina, ¿por qué voy a ver esto? No sé, pero para mi primer video de computadora está guapísimo. Entonces, comencemos. Cuando hablamos sobre ovnis, extraterrestres o cosas por el estilo, lo más común es pensar en casos ocurridos en lugares o países lejanos, ya sea en la NASA o en el Área 51. Lo cierto es que esta lejanía muchas veces nos lleva a volvernos algo escépticos ante la creencia sobre la posible existencia de vida en otros planetas. Pero, ¿qué pasa cuando alguno de estos eventos ocurren cerca nuestro? Hoy vamos a conocer dos casos sobre ovnis ocurridos en Argentina y vamos a intentar descifrar qué fue lo que realmente ocurrió en cada uno. Una maravilla. Terminando el video. Quiero hacer el video. Corría el año 1978 en Argentina. En ese entonces, un niño de tan solo 12 años llamado Juan Oscar Pérez, que vivía en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe, se había levantado temprano para cumplir con algunas tareas diarias. Juan vivía junto a su familia en una estancia llamada La Victoria, ubicada en una zona rural, donde además realizaba trabajos de campo como peón junto a su familia. Y fue precisamente en los campos de dicha estancia donde el niño sería testigo de un evento que lo dejaría traumado de por vida. Verán, aquella mañana Juan se había levantado temprano como cada día para ir al colegio, no sin antes cumplir con su tarea, la cual era arrear los caballos y dejarlos listos para la jornada laboral, por lo que tuvo que ir hasta el fondo del campo a buscarlo. Eran aproximadamente las 6 de la mañana del 6 de septiembre de aquel año. Aquella fue una mañana muy fría, por lo que había una densa niebla que dificultaba bastante la visión del niño, y mientras iba camino a buscar la tropilla montado en su caballo y acompañado por su perro ovejero, el cual era muy importante para los trabajos de la estancia, entre la niebla Juan comenzó a ver unas luces que llamaron rápidamente su atención. Al principio pensó que se trataba de un camión, un tractor o una casilla de trabajadores rurales, por lo que decidió acercarse para charlar con ellos y de paso ver qué estaban haciendo. Pero al acercarse, notó que se trataba de una estructura metálica con forma de cúpula, posado sobre una especie de trípode de metal y una escalera que bajaba hasta el suelo. Su caballo comenzó a asustarse e intentaba retroceder desesperado. En uno de esos movimientos le dio una patada a la escalera del objeto, por lo cual resultó herido. Pero Juan, por alguna razón, en lugar de sentir miedo, fue invadido por una sensación de paz que lo llevó a confiar en que no había ningún tipo de peligro. Finalmente, de un momento a otro, el caballo quedó inmóvil. Ya no buscaba escaparse ni nada. Simplemente parecía haber sido invadido por la misma sensación de calma que Juan. Lentamente avanzaron hasta el objeto. El niño ató su caballo a las escaleras que salían del mismo y decidió subir para ver qué había en su interior. Pero dejemos que sea el mismo Juan quien explique qué fue lo que vio. Así que a continuación les dejo un metraje correspondiente a una rueda de prensa brindada por el chico, la cual me tomé el trabajo de subtitular. El audio no es del todo claro, aunque algunas cosas se llegan a entender, así que presten mucha atención. Au, perdón. Me miro con la cara. ¿Qué está viendo?
siempre sí. Juan cuenta que al treparse a la nave, en su interior vio a dos seres con forma humanoide, uno bajito de un poco más de un metro y otro más alto que medía aproximadamente 3. Incluso mencionó que su caballo apenas llegaba a la cintura del grandote. En un rincón, el más chico se encontraba picando lo que parecían ser huesos o carne, mientras el otro simplemente lo observaba. Mencionó que intentó ingresar del todo al interior, pero que había una especie de cristal que se lo impedía. Pero quien sí logró atravesarlo fue su perro ovejero, a quien aseguró que retuvieron dentro de la nave y no lo dejaron volver a salir. En cuanto a la descripción de los seres, menciona que tenían trajes metálicos con una manguera o tubo que salía desde el casco y que iba hacia atrás de cada uno, los cuales estaban conectados a una caja. Una de las personas que lo entrevistó le preguntó si eran parecidos a los trajes de los astronautas, a lo que Juan respondió que no, que eran trajes muy diferentes. Juan intentó tocar el tubo que salía del casco del más grande, pero recibió una pequeña descarga eléctrica. Esto sumado a que veía cómo su perro había quedado atrapado dentro de la nave, generó en él algo de miedo, llegando al punto de bajarse de la misma para irse del lugar. Pero según su relato, el más alto bajó de la nave detrás suyo y con una fuerza sobrehumana lo tomó del hombro con una sola mano y lo sentó arriba de su caballo. Según detalló Juan, sintió que para este ser levantarlo era equivalente a levantar una pluma. Al ocurrir esto, Juan dejó caer su rebenque, lo que este ser interpretó como una especie de intercambio entre ambos. Fue por eso que el grande se quitó uno de sus guantes metálicos y se lo prestó al niño, asegurando que el mismo le quedaba enorme en comparación a su mano y que pesaba alrededor de 5 kilos. Y fue en ese momento también que pudo ver que la piel de ese extraño ser era de color verde. Tras todo eso, Juan desató su caballo y se alejó del lugar. Aseguró ver cómo la escalera se retraía. Seguido a eso, la nave se elevó en total silencio hasta desaparecer en el cielo. Aseguró que su perro nunca logró bajar de la nave y que se fue con ellos. Juan volvió a su casa en estado de shock. Según afirmó su padre, estaba pálido y no lograba hablar con normalidad. Lo primero que su padre notó fue la ausencia del perro, el cual, como mencionamos, era de gran importancia para las tareas de la estancia. Pero al preguntarle a Juan qué había sido de él, este comenzó a mostrarse aterrorizado. Según algunas notas y testimonios que dio el padre de Juan, luego de que el chico revelara lo que había presenciado, él junto a otros peones fueron rápidamente al lugar señalado. Parece re zarpado, como re falso, parece. No sé, pero no le ruego al chico. ¿Terminaste de grabar? No, estoy... Pero el tema es que parece re falso, entonces, no sé. Donde encontraron 3 huellas circulares quemadas en el pasto. No sé. Puede pasar cualquier cosa, no sé. Algo espiritual, no sé. Porque yo soy cristiano. Soy de la iglesia evangélica. Y estas cosas son como espirituales o algo. Sí, solo Dios sabe. Es como ciencia o y eso no contra, pero si yo estoy intentando dar una explicación o lo que yo sé.
No digo que ustedes deban de creer eso, lo que yo creo, pero a mí es algo espiritual. Entonces, no sé. Vamos a seguir. confirmando que algo físico y pesado había estado ahí. Pero pese al testimonio y detalles brindados por Juan, algunos de los periodistas que estaban presentes en el lugar solo se reían de lo que decía. Solo se reían de lo que decía. Si les haces estas tres preguntas a los misioneros de la iglesia de No me puedo hacer eso, preguntas pero anda. los días, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Aún así, el caso ganó una importante relevancia al punto tal que Jacques Vallée, un famoso científico de la NASA, llegó hasta Venado Tuerto para investigar el caso y entrevistar a Juan. Años más tarde regresó al lugar donde se produjo el supuesto aterrizaje para tomar algunas muestras de tierra y luego de algunos análisis encontró alteraciones en la composición química de la misma. Por otra parte, se observó que en el área de las huellas la vegetación tardó años en volver a crecer de forma normal, lo que sugiere que el suelo había sido expuesto a algún tipo de radiación o energía térmica intensa. Incluso validó que las marcas en el terreno eran consistentes con un objeto de gran peso apoyado sobre soportes mecánicos, descartando que fueran causadas por fenómenos naturales o animales. No sé. No sé, Rick, parece falso. Y por si fuera poco, ¿Por qué dije Rick? No sé. Pero Y por no si sé, fuera varón, poco, Varión, Varión. Parece falso. también descartó que la experiencia de Juan se haya tratado de una alucinación. Pero a pesar de Encima solo fue uno, un científico nomás fue. No es que hubo más para decir, hay más que creen eso o vieron eso, no. Ahí dice que solo fue uno. Entonces mucho no hay que creer. Tiene un pelo en la cara. de todo esto, la gente solo se burlaba del chico. Donde quiera que iba era señalado entre risas y comentarios con ánimos de ridiculizarlo, lo que generó que busque aislarse cada vez más de la gente, incluso hasta el día de hoy, viviendo alejado de todos en el campo. Un testimonio que me parece fundamental para tener un perfil un poco más detallado sobre Juan es el de una de sus maestras que encontré en unos archivos de aquel año 1978, en el cual describe a Juan como un chico normal pero con problemas de aprendizaje y que no solía demostrar interés en las clases, que no comparte intereses con sus compañeros pero que tampoco llegaba a ser alguien marginado. Pero una parte que me llamó poderosamente la atención es en la que se le pregunta si Juan era de tener una gran imaginación, a lo que la maestra responde que no, que a él le gustaba conversar de lo real, lo cotidiano, pero que sucedía en su casa pero jamás temas fantasiosos, que nunca destacó por tener una gran imaginación y que incluso le costaba formular una oración de las más simples. Se le preguntó si solía mentir más de lo común en comparación a otros niños de su edad, a lo que la maestra respondió que no, que Juan era muy honesto y hablaba siempre con la verdad. Que Juan era muy honesto y hablaba siempre Pero con la para verdad. todo hay una primera vez. No, mentira. Lo acabo, Polinio. Habló de una alienígena. Wow. Más necesita. No entiendo. Jamás necesito. ¿Cómo hay una alienígena que pudo hablar su idioma? Porque se habló con él y dijo que qué cosa te da su guante. Ahí ya se derrumba todo, pero bueno. Sigamos. Yo cuestiono todo porque hay que dejarse en los mínimos detalles. Recurrir a la mentira.
Esto de alguna forma debilita la versión de que recurrir a la todo mentira. fue un Esto invento de alguna por su forma parte, debilita la por lo versión de que que la todo pregunta es fue un ¿qué fue invento lo que por vio su parte. Juan Por aquella lo que la mañana? pregunta Un alien. es ¿qué fue lo que vio Juan aquella mañana? Algunos se aferran a la versión de que Juan vio tractores y confundió todo. Algunos se Pero aferran esto a la fue lo versión de primero que que Juan el vio mismo chico tractores y descartó desde confundió un todo. inicio. Pero E esto fue lo incluso las primero huellas que el mismo encontradas chico no descartó coincidían desde con un la de inicio. maquinaria E agrícola. incluso las huellas Es más, encontradas no había no ni coincidían siquiera con la de huellas de maquinaria neumáticos en agrícola. el lugar. Es más, no Otros había ni sugieren que siquiera quizás fue huellas de una alucinación neumáticos por en el estrés o lugar. fatiga, pero Otros tanto sugieren que Jacques quizás Vallée fue como una otros alucinación por psicólogos estrés que o fatiga, entrevistaron a pero Juan en tanto aquel Jacques momento Vallée como otros concluyeron que no psicólogos que presentaba entrevistaron a patologías Juan en mentales. aquel Y momento en caso de ser concluyeron que una no alucinación, presentaba eso patologías no mentales. explica las Y en huellas caso de ser una físicas halladas en alucinación, el lugar. eso no Otra explica las huellas fue la físicas confusión con algún halladas en el prototipo lugar. militar, Otra que quizás pudo deberse al teoría fue la aterrizaje de confusión un con algún objeto prototipo tecnológico militar, que experimental quizás o pudo algo por el deberse al estilo. aterrizaje Pero de un eso no objeto explica la tecnológico descripción con seres de experimental gran o altura algo y por una el estilo. tecnología de Pero ascenso eso no vertical explica la silencioso. descripción con seres de No gran altura coincide y con una la tecnología tecnología de militar ascenso disponible vertical en Argentina silencioso. por aquellos años, No coincide con la incluso me tecnología atrevería a militar decir disponible que en en el Argentina mundo por entero. aquellos años. Otra E teoría incluso habla de un me relato atrevería a inventado decir para que en intentar el ocultar mundo un entero. accidente en Otra referencia a la teoría habla de desaparición un del relato perro. inventado para Pero el intentar estado de ocultar shock un profundo que accidente en presentó referencia a Juan la con desaparición pérdida de del habla perro. momentánea Pero el y estado de palidez shock profundo extrema que presentó fue algo Juan con validado incluso pérdida por del su habla familia y momentánea médico. y palidez Además que su extrema relato se fue algo sostuvo de la validado incluso misma por su forma familia durante y más de médicos. 40 Además años, que su relato se incluso sostuvo bajo de la sesiones misma de forma durante hipnosis, más de algo 40 realmente años, muy difícil de incluso lograr bajo si se sesiones tratase de de alguna hipnosis, mentira. algo Por realmente lo que muy la difícil pregunta de es, lograr si se ¿qué fue lo tratase que de vio alguna aquella mentira. mañana de mil? Por lo que la pregunta es, No ¿qué sé. fue lo que vio aquella mañana de Pero... me da miedito. Ah. No, mentira, pero sí. What the fuck. Es como... No, Cristo, por favor. Jesucristo. ¿Desde cuándo creas animales de otras galaxias para visitar la Tierra? ¿O son ángeles? Pero los ángeles no tienen rastro como de astronautas, ni un tubo, ni eso. No tengo idea. 1978. Existen documentales e incluso una especie de película en el que se tocan otros temas como por Existen ejemplo las documentales raíces e indígenas incluso de una Juan, especie de película aunque en el que ese se es un tocan tema otros que temas no como por coincide mucho ejemplo con las la raíces temática de indígenas de este Juan. video. Aunque Aún así ese les es un dejo la tema que no recomendación por si coincide les mucho con la interesa temática conocer de más sobre la este historia video. personal Aún de así Juan. les dejo la Este recomendación caso por aún si les plantea interesa muchas conocer preguntas más que sobre no la tienen historia una respuesta personal de clara. Juan. Pero lo que Este me caso aún interesa saber plantea a mí muchas es qué preguntas que no teorías tienen una tienen respuesta ustedes. clara. ¿Qué Pero lo creen que que me fue lo que interesa vio saber a Juan mí es aquella qué mañana? teorías tienen ustedes. No, pero ¿Qué tremendo el creen coso que para... fue lo que vio Juan aquella Súper mañana? llenito el Me- mutilado. O sea, mira, ni los dedos le chupan todo un trozo. Mira, este trozo. What the fuck? Bueno, seamos. Me gustaría leerlos a todos en los comentarios. Me gustaría leerlos a todos en los comentarios. Omni o jirafa, upa. Vamos a ir con los animales. Omni jirafa, Durante omni la madrugada jirafa. del 26 de septiembre del año 2011, se produjo un evento en la localidad Durante de la Monte madrugada Grande del que hasta el 26 de día de hoy septiembre del año sigue sin tener 2011 una se explicación produjo un clara. evento en la Lo localidad cierto de es que Monte pese a Grande que que hasta existe el una día versión de hoy oficial por sigue parte sin de las tener una autoridades, explicación clara. vecinos del Lo Saizar, cierto es que barrio pese a que donde existe ocurrió una lo que versión están a oficial punto de por parte conocer, de las aún autoridades, sostienen que vecinos dicha del versión Saizar, no está ni barrio donde cerca de ocurrió ser lo lo que que están a punto de verdaderamente conocer, ocurrió aún aquella sostienen que madrugada. dicha Eran aproximadamente las 2:15 am de aquel 26 de septiembre. Testigos aseguraron haber sentido que caían piedras sobre el techo de sus casas, aunque cada uno lo interpretó a su manera. Nadie pensó que eso sería una especie de señal sobre lo que estaba a punto de ocurrir. De repente el cielo se iluminó por completo, convirtiendo la noche en día por un segundo, y acto seguido se produjo una explosión que sacudió por completo todo el barrio.
2 casas quedaron reducidas a escombros en su totalidad, mientras que todas las viviendas en un radio de 200 metros a la redonda sufrieron la rotura total de Hizo tapum, así. Hizo tapum, así. sus vidrios. Aproximadamente 15 viviendas adicionales en las cuadras linderas reportaron daños importantes en las estructuras. El estruendo fue tan potente que el jefe de bomberos local lo escuchó claramente a 50 cuadras de distancia. Nadie sabía qué había pasado, pero de algo estaban completamente seguros. Aquella no había sido una explosión más. Explosión en 2 viviendas. No conocemos todavía el origen de la misma. Fuimos alertados por muchísimos vecinos que han escuchado una gran explosión. Llegado al lugar, concurrimos en 4 dotaciones. Lamentablemente muy consternado, muy triste, ¿no? Por esa situación. Vivo a 13 cuadras y escuché la explosión. El cuartel estamos a 40 cuadras aproximadamente. El cuartel sí, se ha escuchado, inclusive hasta sí. Quiero pago que todo eso sucedió en mi ciudad, mi tierra, mi gran sagrada tierra argentina. Ah, bueno, nadie me entendéis. Ah, ¿por qué hablo así como si fuera de la Biblia? Bueno, hasta de otros lugares. como si fuera de la Biblia, como, ya me entendéis ustedes. Algo así. Los llamados, ¿no es cierto? Y bueno, concurrimos con 5 dotaciones y trabajamos todavía. Son 2 domicilios que realmente fueron afectados. Mi reacción fue primero levantarme de la cama, mirar a mis hijos porque tembló toda la casa, salir afuera, salimos con los vecinos, entré adentro, estaba en short y en remera, cuando sonó el teléfono, agarré el auto y me vine para acá. Esa fue mi primera reacción. Verán, los habitantes de la casa en la que se produjo la explosión tenían un pequeño emprendimiento de producción y venta de pan casero, por lo que las primeras hipótesis hablaban sobre la explosión de un horno pisero y algunas garrafas de gas. El problema con esto fue que a medida que fueron removiendo los escombros encontraron el horno. Estaba abollado pero entero y sin signos de haber explotado. Lo mismo con las garrafas, las cuales se encontraban prácticamente intactas. Otra cosa que llamó la atención de los vecinos fue el hecho de que tanto autos, persianas metálicas, como también los vidrios de las ventanas en casas cercanas fueron atraídos hacia el lugar de la explosión, cuando lo común sería que la onda expansiva empuje los autos hacia afuera, o si hablamos de las persianas metálicas o vidrios de ventanas, deberían haber sido. La explosión atrajo cosas, como si fuera una explosión imánica o algo así, como clase. Tal vez estaban jugando con su gomita y dijo, descubrimos algo nuevo, vamos, pero no lo va a servir para nada, entonces ya está, hasta ahí quedó. Sido empujados hacia adentro, es decir, hacia el interior de cada casa. Pero lo que ocurrió fue justamente todo lo contrario, por lo que comenzó a hablarse sobre una implosión en lugar de una explosión. De esta forma, la idea de que algo había caído en el lugar comenzó a cobrar fuerza. Decenas de vecinos aseguraban haber visto lo mismo, una luz color azul intensa o una bola de fuego que descendía en diagonal. Lo curioso es que todos lograron percibir un segundo de absoluto silencio antes con el correr de las horas al lugar comenzaron a llegar hombres utilizando estaban hablando y de la nada algo así. Blancos y que contaban con contadores Geiger, aparatos que suelen ser utilizados para medir la radiación y los cuales estaban siendo empleados sobre los escombros del lugar. Otro dato curioso fue que muchos comentaron haber visto vehículos sin patentes en el cual llegaron hombres de negro. De esto no hay. ¡Hombre de negro! He visto yo esos... No sé qué dice, pero... Los hombres de negro. Tremendo piculón. Bueno, ya está.
ninguna foto ni video, pero es llamativo que tantos vecinos hayan afirmado haberlos visto. Eso sin contar que pese a que las autoridades aseguraban que todo había sido causado por una explosión por escape de gas, lo que más se percibía era un olor similar al del azufre o al amoníaco, lo que llegaba a causar picazón en los ojos y garganta de los vecinos. Testigos mencionaron que los escombros y algunos metales estaban extremadamente calientes al tacto, pero que no estaban quemados, que en el ambiente se percibía un calor intenso, pero que la supuesta explosión no había desencadenado ningún incendio. Tampoco se encontró rastros de hollín, rastros que dejaría el humo negro típico del gas. Tanto sobrevivientes como la víctima fatal, una mujer de 42 años identificada como Silvia Espinosa, no presentaron quemaduras de grado por fuego ni en la ropa ni en el cuerpo, sino heridas por aplastamiento y la onda de choque. Todos estos datos no hacían más que debilitar la versión oficial basada en una explosión por escape de gas y fortalecer más la versión de los vecinos, que algo cayó del cielo en aquella una alienígena, pero no tiene sentido, porque si no tiene nada que ver con ovnis, es como algo, una explosión del cielo nomás. O sea, puede ser un rayo cósmico, pero ¿qué tiene que ver con los ovnis? O sea, puede ser algo del gobierno o algo así. Tono menor, investigando este caso noté ¿Listo? que ya sean testigos en diferentes medios como también comentarios en distintos videos o informes, siempre hay gente asegurando ser vecinos de la zona y haber visto algo muy extraño, como por ejemplo el personal de mamelucos blancos levantando, tapando y llevando un objeto del tamaño de una pelota de fútbol. Se dice que luego de eso, incluso diferentes personas se acercaban a los testigos para darles dinero a cambio de su silencio, como también para que regresen cada cosa que habían encontrado en el lugar. Yo sí, fuera uno de esos, yo diría, no señor, me lo voy a quedar. Prefiero que la gente sepa que unos hombres de negro, que son negros, la recitera. Bueno, pero el tema es, guapa, a qué me importa, me voy a quedar en este artefacto recopado. Está. Imagínate encontrar una alienígena que diga, hola señor, necesitamos ese artefacto cósmico. Sería reservado. Bueno, me quedaría con el artefacto. Ni en pedo se lo dé el gobierno. Ellos tienen plata. Pedo, ni un pedo. Esa es toda la explicación. Entre toda la conmoción se dio a conocer la historia de un vecino del barrio de unos 24 años de edad que aseguraba haber tomado una foto del objeto momentos antes de impactar contra la vivienda, aunque fue definido rápidamente por supuesto falso testimonio y del cual algunos medios comenzaron a hacerse eco, mencionando al joven como un mentiroso. De dudosa procedencia, que la persona fue demorada, con lo cual estamos separando todas estas cosas poco serias para llegar a algo más contundente, más serio, con mayor sustento. Más serio, con mayor sustento. No había ningún tipo de coso para editar. Pero estás tonto, literalmente. Tienen un niño que es supuestamente coso y no van a ver una foto. Encima los años 40 por lo más, pero encima cuando no existían los cosos eso para editar. Entonces, no tiene sentido. Ay, pero es que los políticos y eso parecen tontos.